Yo creo que esta parte, ¿verdad? Vamos al mensaje del día de hoy, hermanos. El mensaje del día de hoy es el segundo mensaje de esta serie de mensajes que le pusimos por título Propósitos, propósitos, propósitos. La semana pasada iniciamos porque creo que algunos tienen esta práctica de tener propósitos, y decíamos la semana pasada que no es malo, es bueno, ¿verdad? Pero lo que sí sería mejor es que pudiéramos pensar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, así comenzamos la semana pasada con un mensaje que se llamó Dios tiene propósitos para tu vida. Y lo basamos en esa carta de Jeremías, del profeta Jeremías, que dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así dice Jeremías. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Y hablamos de la bondad, de los planes buenos de Dios, porque Dios es bueno, sus planes son buenos. Hablamos de la sabiduría de Dios, y porque Dios es sabio, sus propósitos para tu vida y para mi vida son sabios. Él no se equivoca. Él tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. El mensaje del día de hoy es el número 2, que dice: alinea tus propósitos con los propósitos de Dios. Ok, ya entendí que Dios tiene propósitos muy buenos, maravillosos, increíbles para todos. Decíamos la semana pasada, nadie en absoluto nació en balde. Todos nacimos con propósito. ¿Ok? Dios pensó en ti, pensó en un propósito para tu vida y luego te trajo a la existencia. Nadie está de balde, nadie está de más, nadie está por accidente, sino que todos llegamos porque Dios tiene propósitos. Así que, partiendo de esta idea tan importante, hermanos, aceptando esta realidad de nuestra vida, de que Dios tiene buenos propósitos para nuestra vida, el segundo mensaje que es el día de hoy es: nosotros tenemos que alinear nuestros propósitos con los propósitos de Dios. Ya entendí, Dios tiene propósitos, lo acepto, lo creo. Ahora, el asunto no es tan simple, porque también yo tengo propósitos y tengo que alinear mis propósitos con sus propósitos. Antes de meditar en el mensaje del día de hoy, yo quisiera preguntarle: ¿te ha pasado que a veces vas en el camino que tú piensas que es correcto, pero de pronto, porque vas siguiendo el Google Maps, ¿verdad? Vas en el camino correcto, pero de pronto te das cuenta de que ibas en el carril paralelo e incorrecto? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Y me ha pasado en carretera a veces. ¿Y cuándo notas que como que no era ese el carril y te fuiste por otro lado? ¿Cuándo lo notas? Pues cuando hay que dar vuelta, ¿verdad? Y dices: ay, caray, era para allá, y te sigues, y ya ni modo, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que no ibas en el carril correcto. Pensabas que ibas bien. De repente, ay, el Google decía que para allá y para acá, y tú te diste vuelta para acá porque ya no agarraste, no tomaste el carril correcto. Entonces lo notas cuando tienes que dar vuelta, ¿no? Y entonces dices: wow, me equivoqué, no era este el carril. Parecía que sí, pero no, la verdad no. A veces sucede esto en nuestra vida. En nuestra vida, cuando nosotros tenemos propósitos y vamos en nuestros propósitos, y a veces pensamos que estamos también en los propósitos de Dios. Pero de repente llega una crisis en nuestra vida. Y cuando llegan las crisis, tomamos decisiones, y a veces esas decisiones nos llevan por un camino diferente. El propósito de Dios era para acá, y yo tomé mi propio propósito. Y nos alejamos de los propósitos de Dios. Y nos alejamos de los propósitos de Dios. Eso nos sucede a todos, hermanos. Nos sucede a todos. Me sucede a mí, yo estoy seguro que a usted le sucede. No sé si me estoy explicando, hermano, pero el asunto es que
pareciera que entendemos lo que Dios quiere porque decimos, bueno, Dios debe querer lo mejor para mí. Y estoy tomando decisiones de acuerdo a lo que yo pienso que es lo mejor. Pero a veces mis decisiones me llevan por un camino diferente. Y sobre todo sucede en los momentos de crisis. De repente puede llegar una crisis en nuestra vida. Una crisis de tipo relacional, una crisis de tipo económico, una crisis de tipo, de salud. Y entonces es cuando empezamos a tomar decisiones. Y esas decisiones pueden estar muy, pero muy lejos. A veces chocan, o a veces sencillamente son completamente diferentes a los propósitos de Dios para nuestra vida. No sé si me está entendiendo, hermano. Mire, déjeme explicarlo así. Cuando venimos a Cristo, las cosas se complican. Porque antes teníamos nomás nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestro propósito. Pero cuando venimos a Cristo, entendemos que Dios tiene, ¿qué? Deseos, voluntad y propósitos para mi vida. Y entonces ya tenemos dos voluntades, dos deseos, dos propósitos. Y entonces lo que sucede es que esos propósitos pueden chocar directamente. El propósito de Dios y nuestro propósito pueden estar completamente opuestos. Quizás un joven pueda tener como propósito ganar su primer $1,000,000 a los 40 años y tener sus finanzas resueltas, pero este propósito choca con los propósitos de Dios. Quizás mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de gente de mi vida que pueda, y puede ser un buen propósito, pero lo hago para que Dios me acepte, y los propósitos de Dios son diferentes. Él quiere usarme para ayudar a otros, para que lo conozcan a Él, no para que yo reciba la aceptación de Dios. Quiere que lo haga por gratitud y por amor. Me estoy explicando, hermanos. A veces parece que van por el mismo camino, pero de repente son opuestos o diferentes. Entonces, esos propósitos cuando chocan o cuando son diferentes, nos llevan a una decisión, a un dilema. Puedo seguir mis propios propósitos o puedo decidir alinearme con los propósitos de Dios. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones, hermanos. Tenemos que tomar decisiones. Nosotros también queremos lo mejor para nuestra vida, ¿no es cierto? Y por eso, porque nosotros queremos lo mejor para nuestra vida, porque Dios quiere lo mejor para nuestra vida, parece que van juntos. Pero la realidad es que nuestros propósitos nunca son tan sabios como los de Dios, ni tan buenos como los de Dios. Y entonces, cuando viene la crisis, es cuando notamos que son diferentes. Por eso el día de hoy, hermanos, quiero compartirles un mensaje que se llama alinea tus propósitos con los propósitos de Dios. Y la pregunta que quizás nos podemos hacer es ¿cómo puedo alinear mis propósitos a los propósitos de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo ponerlas en la misma dirección? Si yo tengo cosas para mi vida, ¿cómo puedo hacer que esto vaya en la misma dirección que lo que Dios tiene para mi vida? Bueno, vamos a meditar en esto. Primero, cierra sus ojos y oremos. Pidámosle a Dios la dirección. Padre, gracias, Señor, porque hemos comprendido que tú tienes propósitos maravillosos, que Padre Dios, has pensado en nosotros desde antes de nacer en tu eternidad, y nos diste en tu mente, Señor, una forma y nos diste un propósito. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la importancia de alinearnos con tus propósitos. Y no solamente la importancia, sino que comprendamos cómo hacerlo, Señor. Habla a nuestras vidas de manera personal, Padre, y salgamos de este lugar, Señor, con un mensaje para nosotros y un mensaje también para compartir. Que cualquier otro pensamiento o distracción, Señor, sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿cómo puedo? Caray. Muy bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo alinear mis propósitos a los propósitos de Dios para mi vida? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y saben, cuando yo meditaba, porque los temas los vi antes, decía yo, ¿cómo
Cuando yo meditaba en esta pregunta, ¿qué creen que es lo primero que vino a mi mente? ¿Cómo puedo alinear mis propósitos a los propósitos de Dios? Pues obviamente, vinieron a mí, por ejemplo, el texto aquel del Señor Jesús cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues bueno, decimos, esa es una manera de alinearnos, ¿no? Definitivamente, pues negarse a uno mismo, ¿verdad? Y negarse a uno mismo y autosacrificarse. Voy a, como dice el apóstol Pablo, presentarme con una ofrenda fragante delante de Dios, de olor grato, ¿verdad? Quizás seguir en obediencia absoluta. Cuando dice sígame, Jesús está diciendo viva en obediencia. Y decimos, claro, eso es importante. Podemos decir, sí, para alinearnos con Dios es importante negarnos a nosotros mismos. Es decir, que pensemos no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere para nosotros. En el sacrificio, estar dispuesto a dejar, a ceder, a renunciar a algo por causa de Dios y de lo que Él quiere. Es correcto. Y seguir en obediencia, pues definitivamente la obediencia es clave. Es la manera en que demostramos la fe. ¿Cómo se demuestra la fe? En obediencia. ¿Ok? Entonces ahí decimos, ahí está el camino. Pero cuando meditaba en esto, me daba vueltas y decía a mí mismo, pensaba para mí mismo, que realmente a veces estos pasos no los comprendemos bien, porque no entendemos que esto es como un resultado de algo anterior. No estoy diciendo que sea malo, ya dije, es correcto. Este es un camino para alinearnos a lo que Dios quiere. Pero antes que ello, yo creo que lo más importante es que tu corazón esté entregado a Dios. Que realmente ames a Dios, como dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que si no lo haces así, no vas a poder negarte a ti mismo, no vas a poder autosacrificarte, te va a costar una obediencia absoluta a Dios porque no amas a Dios como realmente debes de amarlo. No has encontrado tu pleno deleite en Dios. Cuando esto sucede, estoy dispuesto ¿a qué? A negarme, a sacrificarme y a obedecer. Cuando no lo he hecho, cuando no he avanzado en este paso, hermanos, me va a costar trabajo. Es más, déjeme decirle, debemos tener mucho cuidado, porque entonces cuando no tengo este deleite en Dios, cuando no quiero, no anhelo, no lo amo tanto, el negarme a mí mismo, el sacrificarme en obediencia va a ser como un castigo y no como algo que realmente queremos hacer. Y la vida cristiana se convertirá en una vida religiosa y no la vida plena que Cristo vino a ofrecernos, la vida en abundancia. Entonces dije, no puedo avanzar en eso porque realmente tengo que comenzar por esta parte. ¿A qué me refiero? Miren, cuando hablamos de alinear nuestra vida con los propósitos de Dios, quizás una oración que pueda reflejar esto es aquella del que ora diciendo, Señor, yo quiero para mi vida lo que tú quieres. ¿Ha usted orado eso? Quiero lo que tú quieres para mi vida es lo que yo quiero. ¿Ha orado eso? Si no lo ha orado, vamos que a lo mejor no estamos todavía, no hemos avanzado todavía. Pero este es el primer paso. O sea, uno dice, Señor, lo que tú quieras para mi vida está bien, yo lo quiero. Ahora, ¿a qué le suena esa oración? ¿Le recuerda otra oración en la Biblia? ¿Alguien que haya orado muy similar? ¿Quién? Jesús. El Señor Jesús, claro. El Señor Jesús fue el que estando en el huerto de Getsemaní. Él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, el ejemplo entonces perfecto, supremo, de alinear su vida a la voluntad del Padre, ¿saben quién fue? Jesucristo. Y dice, bueno, pues es que era Dios. Claro, pero Él tenía su humanidad y esa humanidad la tuvo que sujetar y alinearla con el Padre. Él decía, yo hago lo que veo que el Padre hace. Me deleito en hacer la voluntad del Padre. ¿No se acuerdan tantas veces que Él hablaba de esto?
que le encantaba. Él decía, por ejemplo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Se acuerdan? Mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió. O sea, nadie estaba más alineado con el Padre en Jesucristo mismo, obviamente, ¿no? Él es el ejemplo supremo y ahí en el huerto de Getsemaní él hace esta oración tan maravillosa. Ahora, pero ¿cómo es que llega el Señor Jesús a alinearse de tal manera que cuando está en Getsemaní no duda en decirle lo que tú quieras, Padre? No como yo, sino como tú. ¿Por qué? Porque él se había deleitado. Para él era un deleite la voluntad de Dios. Amaba al Padre. Este amor de la Trinidad tan maravilloso, tan modelo. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de hacer, comenzar por ahí. Desarrollar este tipo de deleite del Señor. Ahora, quizás, obviamente decimos, el Señor Jesús, bueno, es punto de aparte. Fuera del Señor Jesús, para mí, un segundo ejemplo, hay muchos, pero de manera personal, al que viene a mi mente, ¿saben quién es? David. David, yo creo que él fue una persona que también alineó perfectamente su vida, sus propósitos, a los propósitos que Dios tenía para él. Vemos en él una persona que tenía un compromiso con Dios. Su pasión por la presencia divina está evidenciada en muchos salmos. Creo que es un ejemplo, entonces, de una persona que supo alinear su vida y sus propósitos a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso se convirtió en un tipo de Jesucristo. Es decir, alguien parecido al Señor, no solamente en su persona, como él era, sino también en su posición como rey, el modelo humano de un buen rey. Entonces, los propósitos de Dios se cumplieron de manera maravillosa en la vida de el rey David. Ahora, entonces, tomando esto en cuenta, yo quisiera usar un texto que es del Salmo 37:4, Salmo de David, que dice así. Léalo conmigo. ¿Qué dice Salmo 37:4? Muy bien. La cita, Salmo 37. Porque la semana pasada vimos que Nehemías 29:11, ¿verdad? Ahora decimos, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este es un salmo de David, Salmo 37:4. Me encanta este salmo, me encanta. Y aquí encuentro esta verdad importante, hermano. Si quieres alinear tu vida y tus propósitos a los propósitos de Dios que tiene para tu vida, tienes que comenzar por esto. Por empezar a deleitarte en el Señor, hacerlo Él el centro de tus pasiones, de tus afectos, el centro de tu vida. Y después vendrá lo demás. Pero vamos a comenzar con esto. Vamos a pedirle a Dios que hable en nuestros corazones. Cierren sus ojos, vamos a orar. Nuevamente, Padre, una vez más te decimos gracias. Dios, sigue hablando en nuestra vida. Ya lo hemos pedido, ahora te pido una vez más que nos hagas entender y cualquier distracción que sea hecha afuera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me costó un poco de trabajo este mensaje, hermanos. Y creo que, sin embargo, siento que es necesario. Que es muy importante que como congregación avancemos en este sentido. Porque creo que lo peor que podríamos hacer es caer en una iglesia religiosa, una iglesia que hace las cosas porque tiene que hacerlas, que quiere estar en los propósitos de Dios, pero como si fuera un castigo y no como el deleite que debe ser hacer la voluntad de Dios. Deseo que esta iglesia sea así. Entonces, obviamente yo tengo solamente dos puntos. Y el primero es está obviamente en el verso. Sobre todas las cosas, deleítate ¿en quién? En Dios. Sobre todas las cosas, deleítate en Dios. Que Dios sea tu deleite. ¿Qué significa que Dios sea tu deleite? Bueno, ahí le van 3 cosas. Y voy a hacer un tipo de mensaje más de tipo biográfico. Vamos a recordar algunos de los momentos de el rey David. Y lo primero es, bueno, que Él sea deleite significa que Él sea el primer amor de tu vida.
Hay muchos salmos que expresan esta idea, pero me encanta el Salmo 18. El Salmo 18 es como, yo siempre veo el Salmo 18 y pienso que es como una película que debiera de ponerse en pantalla, pero es maravilloso, una historia de redención, de rescate de Dios por el salmista, por David. Y él dice en el verso 1, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. La Reina Valera dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Esto es el Salmo 18. Y la primera idea entonces es que Dios sea el primer amor de tu vida. Entonces, para que sea tu deleite, tiene que ser el primer amor de tu vida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vemos en los salmos? Bueno, en los salmos, en la historia de David. Hay una historia. Muy bien. A ver quién la agarra. Todos vamos a... Ay, ya la capturamos. Muy bien. Excelente. Está prendido. Muy bien. Ok, hermanos. Entonces, para que Dios sea el deleite nuestro, ¿a qué nos referimos con que Dios sea tu deleite? Número uno, que Él sea el primer amor en tu vida. El Salmo 18, muchos salmos expresan este amor del salmista por Dios, de David por su Dios. Pero lo podemos ver en las historias. Por ejemplo, una historia maravillosa que nos habla del amor de David por su Dios es la historia de su enfrentamiento contra Goliat. ¿Recuerda usted esa historia? Ahí está este gigante filisteo desafiando al pueblo de Israel. Entonces, por varios días, hasta que uno de esos días llega David al campo de batalla y llega con el alimento para sus hermanos y saber cómo están, tener noticias. Entonces escucha lo que está sucediendo. Escucha de este filisteo y la forma en que él está amenazando y cómo nadie se atreve a hacerle frente. Y es entonces cuando David empieza a preguntar qué va a suceder con aquel que venza a este filisteo. Y obviamente su hermano le empieza a reprender porque piensa que él ha venido solamente porque le gusta, como quien dice, el borlote, ¿verdad? Tú vienes aquí porque te encanta, ¿verdad? Aquí quieres estar y quieres pues sobresalir. Pero lo que no entendía el hermano David es que David amaba a Dios. Amaba tanto a Dios que no consentía que otros deshonraran su nombre. Porque este gigante estaba deshonrando no solamente al pueblo de Dios, sino al Dios de ese pueblo. Hermanos, tenemos que entender así, cada vez que vemos en la historia bíblica las luchas del pueblo de Israel contra sus enemigos, tenemos que entenderla como una lucha entre los dioses de los pueblos. Por eso David pedía la victoria en las batallas para que la gente entendiera que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Por eso cuando escucha a este hombre desafiando a las huestes del Dios vivo, es que David no puede contenerse porque él amaba a Dios. Amaba tanto al Señor que le dice, bueno, decide enfrentarlo. Y cuando va a enfrentar a a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que dice, a quien has desafiado. El amor de David era el que le llevó a este punto de enfrentar a Goliat. Además, no era su confianza en sí mismo, no era que era una persona muy aventada, es que él amaba tanto a Dios que no quería que su nombre fuera deshonrado. De hecho, más adelante dice, hoy mismo el Señor te entregará a mis manos y hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada y de lanza. La batalla es
del Señor. Otra vez, ¿qué deseaba David? Que Dios fuera honrado. Y aquí tenemos que detenernos un poco. Y tenemos que pensar en nuestra propia relación con Dios, en nuestro propio amor por Dios. Obviamente amamos a Dios, amén. Pero la pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? La palabra nos dice que debemos amarlo, como dijimos, con toda tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser. ¿Cuánto amas a Dios? Pues quizás decimos, no lo sé, pero a ver, para que entendamos cuánto es nuestro amor por Dios, otra pregunta sería, ¿qué sientes cuando otros deshonran su nombre? Cuando otros deshonran el nombre de tu Dios, ¿qué provoca eso en ti? ¿Qué acciones o reacciones tienes? ¿Qué sientes cuando tú mismo deshonras el nombre del Dios que amas? ¿Sabe? David se sentía terrible porque él amaba mucho a Dios. Y cuando entendía cómo había ofendido a Dios, entraba en un arrepentimiento, un quebrantamiento tremendo. Esa es la diferencia. Cuando amamos a Dios tanto, se va a notar, porque deseamos que otros lo honren, porque deseamos que nadie vitupere, deshonre el nombre de nuestro Dios, porque lo amamos. Pero aún nosotros mismos no queremos deshonrar el nombre de Dios, y por eso esa es la motivación para vivir en santidad, por amor a Dios, porque no queremos deshonrarle. Ese es deleitarse en Dios, es llegar a amarlo como el primer amor de nuestra vida. Segunda cosa, cuando Dios es nuestro deleite, no solamente va a ser nuestro primer amor, va a ser nuestro mayor gozo, nuestro supremo gozo en la vida. Salmo 16 también es un salmo maravilloso, maravilloso. Ustedes lo pueden leer en casa. El Salmo 16 habla de una herencia y dice, a final de cuentas, Dios es mi herencia, dice este salmo. En otras palabras lo dice, pero de forma poética. Pero en versos 8 y 9 dice David, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso, por la presencia de Dios, se alegra, mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Bueno, hay muchos textos, yo escogí este Salmo 16, pero muchos textos que nos hablan de cómo David encontraba su gozo y su mayor deleite ¿en quién? En Dios. En Dios. No lo encontraba en ser rey, hermano. No lo encontraba en las riquezas que esto le traía. No lo encontraba en las victorias que obtenía sobre sus ejércitos. Su gozo era su Dios. Hay muchos pasajes que podemos recordar, pero me acuerdo de este. ¿Se acuerda cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén? Que iba con los sacerdotes y dice que delante del arca, ¿quién iba? David, danzando. Trajo el arca de nuevo a Jerusalén y venía danzando delante del arca de Dios, vestido con un sencillo efod de lino, que era una especie de delantal. Con un efod de lino, en lugar de las vestiduras reales. De tal manera que cuando llega a su casa, ¿qué hace su esposa Mical? Lo empieza a criticar, ¿verdad? Mira, este rey cómo se ha deshonrado con las criadas y así, vistiéndose así. En ese momento, cuando su esposa lo critica, ¿qué le responde David? Él le dice, me he alegrado y si he hecho esto, lo he hecho para el Señor. No le importaba ni la fama ni lo que dijeran los demás en lo privado y en lo público. Él expresó que su gozo y su deleite era Dios. Él dijo, lo hice en presencia del Señor. Él estaba alabando a Dios con todo su corazón. Él se alegraba
con Dios como la cosa más maravillosa en su vida, por encima de todo lo que pudieran decir los demás, de todas las formas, porque Él era el rey, de todas las vestiduras que debiera tener. No, Él estaba alegrándose con su Dios. A veces, a veces pongo a pensar, ¿qué es lo que nos detiene a expresar con alegría nuestra alabanza a Dios? Y eso que estamos en una congregación, no se diga en lo privado o en lo público, porque nos abstenemos de demostrar que para nosotros Dios es nuestro deleite que nos produce alegría. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te produce la mayor alegría en tu vida? ¿Qué es lo que realmente te hace sonreír? Hoy veíamos en la clase de la historia, ¿qué te hace sentir que Dios, que eres la corona de la creación de Dios, la razón principal por la que Él hizo este universo? Porque Dios te quiso a ti y tener una relación contigo. ¿Qué es lo que más? ¿Eso no te trae una alegría, un gozo? ¿Has dejado ya atrás esa búsqueda de alegría en las cosas de este mundo? Esta es la exhortación una y otra vez en la palabra de Dios. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo esto va a pasar. Que nuestro gozo, nuestro deleite sea Dios. Las parábolas del reino, todas tienen que ver, hay elementos diferentes, pero un elemento que se repite en todas estas, ¿saben cuál es? El gozo. Véanlo, los gozos, el gozo. Dice la palabra que esta mujer perdió una moneda, ¿se acuerdan? Y la estuvo buscando hasta que la logra encontrar, y cuando encuentra la moneda, ¿qué hace? Se alegra, se goza, y dice a todos, alégrense conmigo. Es lo mismo el padre del hijo pródigo. Cuando al fin viene el hijo pródigo, dice, alégrense porque mi hijo estaba muerto y vive, está vivo. ¿Y cuántas veces nosotros no podemos alegrarnos tanto, disfrutar la maravilla de lo que es el evangelio que ha llegado a nosotros, de ser parte del reino? Dios debe ser la fuente del gozo que nunca se acaba. Tercera cosa, que Dios sea deleite significa que Él, es decir, que su presencia sea la meta final de tu vida. Si dice el Salmo, a mí me encanta el Salmo 73, 25, que dice, si estoy contigo, yo nada quiero en la tierra. En la Reina Valera dice, porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo. Entonces, hay muchos pasajes en la historia de David, pero por varias ocasiones David tuvo que enfrentar la prueba del desierto. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces estuvo en el desierto? Perseguido por Saúl, varias veces, ¿verdad? Y en el Salmo 42, que es un salmo maravilloso también, él dice, como siervo jadeante busca las corrientes de las aguas. Él estaba literalmente en un desierto, literalmente estaba pasando sed, pero él dice, así como el siervo busca las corrientes de las aguas, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed, ¿de qué? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Salmo 42, 1 y 2. Fíjense bien, escúcheme bien esta idea, hermano. Bueno, y el Salmo maravilloso, quisiera leer el Salmo, parte del Salmo 61, que dice, oh Dios, tú eres, Dios mío, eres tú, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Fíjense bien, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Dice ese hermoso salmo. Ahora la pregunta es, cuando estaba en el desierto, David, ¿qué es lo que más anhelaba de Jerusalén? ¿Creen que era volver al trono, sentarse en la silla del trono?
¿Creen que incluso era ver a su familia querida? ¿Qué es lo que más anhelaba David? Estar en el santuario de Dios. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa del Señor para inquirir en su templo. Si hay algo que anhelaba David era estar en el santuario. Él no anhelaba sentarse en el trono, hermano. Era volver a estar en el santuario con el pueblo de Dios, alabando el nombre de su rey. Ni siquiera era la idea tan hermosa de la familia. Es hermosa la familia, pero por encima de ellos, algo que anhelaba David era ese encuentro con Dios, de sentir su presencia en medio de su pueblo. Por eso leí esos salmos, porque en esos salmos él dice que su anhelo y su sed en un desierto era la presencia de Dios, y por eso decía: quiero verte como te he visto en el santuario, quiero verte en mi vida hoy aquí. Hermanos, esto debe de conmovernos. Si realmente Dios ha vuelto nuestro deleite, para nosotros lo más importante debe ser la presencia, experimentar la presencia de Dios plenamente en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué es aquello? Fíjate bien, que si te quitaran, no podrías seguir viviendo. Que la única respuesta sea la presencia de Dios. ¿Se puede ir todas tus posesiones? ¿Se pueden ir todos tus seres queridos? Claro, es doloroso, pero ¿sabe qué? Por encima de esto, lo que jamás quisiera David que se fuera de su vida era la presencia de Dios. Esto significa que Dios era su deleite. A este grado había llegado David. Por eso creo que si usted y yo, si queremos alinearnos a los propósitos de Dios, primero tenemos que llegar a este tipo de relación, en el cual Dios sea el primer amor, el supremo gozo y lo más importante, que su presencia sea lo más importante para nuestra vida. Aquello que sin ello no podríamos vivir. Si es eso, hermano, ya estamos. Ya estamos alineándonos, estamos en ese camino para alinearnos con los propósitos de Dios. La segunda cosa que nos dice el Salmo, entonces primero dijimos, sobre todas las cosas, deleítate en Dios. Entonces, y la segunda es, sobre todas las cosas, deleítate en Dios y tus propósitos se alinearán con los suyos. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Y no, hombre, cuando leemos este texto como que nos emocionamos, ¿no? Dios me va a dar todo lo que quiero, ¿verdad? Si yo me deleito en algo, ya la tengo ganada, ¿no? Dicen que así decían de Martín Lutero, que era un hombre que podía pedirle cualquier cosa a Dios y se lo iba a dar. ¿Pero saben por qué? Porque él amaba a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y saben qué iba a pedir? Más de Dios, más de su presencia. Y Dios se le va a dar, claro, porque eso es lo que quiere Dios. Porque quiere que lo amemos tanto, que nuestros propósitos se vayan alineando y deseemos lo que Él desea para nosotros. Entonces sí, nuestros propósitos estarán en la misma dirección. Entonces, entre más te deleitas en Dios, más se alejan los propósitos egoístas y pecaminosos. ¿Ok? Entre más te deleitas en Dios, más se alejan los propósitos egoístas y pecaminosos. Vamos a ver una historia, la historia de David en su momento más terrible. ¿Se acuerdan? Con Betsabé. ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué pasó con ese hombre que amaba a Dios? ¿Qué pasó con este hombre que se deleitaba en Dios? Dice la palabra que un día se levantó en la tarde, no fue con su ejército a la guerra, paseando así en su palacio, vio a una mujer y la deseó y la mandó llamar, etcétera. Y bueno, sabemos el resto de la historia. La historia es terrible, porque no solamente es adulterio, sino homicidio, etcétera.
algo digno de una telenovela. Terrible, terrible. Pero cuando está en este momento, porque David tomó un rumbo diferente a los propósitos de Dios, aquí se desalineó. Aquí se desalineó por completo David, perdió el rumbo por completo. Pero lo maravilloso es que esto, en verdad, David se deleitaba en Dios de tal forma que ese año que estuvo sin confesar a Dios, dice el Salmo 32, dice que mientras cayó se envejecieron sus huesos en su gemir. De día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así se estaba secando David hasta que confiesa. Cuando es confrontado con Natán, ¿verdad? Y entonces escribe este maravilloso Salmo 51. Pongan atención. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tus muchas bondades, borra mi maldad, etcétera, etcétera. Lávame, límpiame, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios, de David? ¿Por qué estaba confesando? ¿Qué es lo que quería David recuperar? Claro, ¿qué dice David? Dice, la oración dice, no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Eso es lo que quería David. No le interesaba a los demás, no le interesaba que hablaran ahora bien de él o que fuera a perder el trono o a recuperarlo. No, lo que le interesaba es que él anhelaba nuevamente la comunión que tenía con Dios. Lo que más le dolía es haber roto la comunión con aquel que era su deleite, con Dios, con su Padre. Qué hermosa oración, hermanos. Nosotros a veces confesamos, ¿verdad? Pero para no sufrir las consecuencias del castigo. A veces confesamos para que la gente nos vea como buenas personas, respetables, ¿verdad? A David no le interesaba eso. Lo que le interesaba era su comunión con Dios. Quería retomar su comunión con Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, entre más te deleitas en Dios, más se alejan los propósitos egoístas y pecaminosos. En tu oración ya no es solamente pedir por ti, sino sobre todo pedir por la comunión, porque deseas estar deleitándote con tu Dios. Eso era lo que oraba David en esta oración. Vuélveme el gozo de tu salvación, no alejes de mí tu presencia. En otras palabras, podría resistirlo y aguantarlo todo, menos que tú te vayas de mí. Ese era el deleite de David. Pero vemos cómo aunque cayó, él seguía deleitándose en Dios. Y entre más te deleitas en Dios, más se alinean tus propósitos con los de Dios. Con esto voy a terminar. Fíjese bien, a mí me encantan mucho los salmos porque aunque los vemos todos muy parecidos, realmente hay muchas enseñanzas y teología detrás de ellos. Pero algo que nos enseñan es el corazón de David. Fíjense, David, cómo los propósitos de David se alinearon con los propósitos de Dios, de tal manera que David ora. Hace poco pasamos el Salmo 67, dice que todos los pueblos te conozcan, ¿verdad? Le pide a Dios que lo bendiga. Bendíganos Dios. Y Dios dice, para que sea conocido en todas las naciones tu camino, en todas las naciones tu salvación. Él quería que Dios lo bendijera con un propósito, que la gente conociera la salvación de Dios y conociera a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios le dio victoria sobre los pueblos. A ver, vamos a ver, síganme en este pensamiento. Él dice, el corazón de David, la voluntad y el propósito de David es que los pueblos conozcan la salvación de Dios. Y entonces cuando los pueblos se rebelan contra el pueblo de Israel, Dios le da victoria a David sobre esos pueblos, porque la oración de David, los propósitos de David van paralelos, van iguales, es la misma, están alineados con el propósito de Dios, que es la salvación de los pueblos y que todos los pueblos le conozcan. No sé si me entendió. Ahí va otra, mire. Por ejemplo, David tenía en su corazón, tuvo el propósito de edificar una casa a Dios. ¿Se acuerdan?
Y él empezó a juntar materiales porque él quería construir algo para Dios. Fíjense, el propósito de David estaba alineado con Dios, porque Dios le dice a través del profeta: tú no me vas a edificar una casa, yo te voy a edificar una casa a ti. Ahí están los propósitos. Cuando tu corazón está deleitándose en Dios, Dios va a hacer algo más maravilloso de lo que tú imaginas. David deseaba honrar a Dios. ¿Se acuerdan? Por eso le ofendía cuando Goliat deshonraba a Dios. Y como David deseaba honrar a Dios, Dios honró a David haciéndole rey. Ahí es donde se encuentran, donde se alinean los propósitos del hombre y los propósitos de Dios. Cuando tu propósito es honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Cuando tu propósito es hacer algo para Dios, Dios va a regresar esa bendición para ti. Cuando tu propósito es que las demás personas conozcan a Dios, sabes que Dios te va a poner en un lugar muy alto para que tú seas de testimonio a ellos. Eso es lo que hace Dios, es cuando se alinean nuestros propósitos con los propósitos de Dios. Así que, si quieres deleitarte con Dios, de manera práctica te comparto estas cuatro cosas. Número 1, tienes que crecer en tu conocimiento de Dios por medio de la palabra. Tienes que amar la palabra para conocer a Dios. ¿Ok? A veces siempre vamos a la palabra como un manual de vida, decimos, pero realmente la palabra es primero es la revelación de quién es Dios. Segundo, debes de crecer en tu conocimiento de Dios en tus experiencias diarias por la oración. ¿Qué significa esto? Cuando estás atravesando una cosa que no entiendes, ve a Dios en oración, platica con Él y vas a ver que Dios te va a dar una comprensión de por qué estás atravesando este proceso. Él tiene planes, tiene propósitos y te lo va a mostrar si pasas más tiempo en oración, reflexionando sobre lo que te pasó y platicando con Dios. 3, aumenta el tiempo que pasas a solas con Dios. Pero 4, compromete también a vivir la experiencia de la comunión, de la congregación más. Estas son las formas en las cuales vamos creciendo en ese deleitarnos en Dios. No puedes deleitarte en Dios si no conoces a Dios, si no pasas tiempo con Dios en lo particular, en lo privado, o si no pasas tiempo con Dios en la congregación, o si no vienes a Dios de manera personal trayendo tus experiencias en la oración, si no conoces al Señor. Esto es lo que necesitas hacer. Así que yo quisiera que termináramos hoy con esta decisión. Los propósitos de Dios siempre serán superiores a los tuyos. Yo estoy seguro que cuando David pastoreaba las ovejas de su papá, nunca se imaginó que Dios lo iba a hacer rey sobre todo el pueblo de Israel. Porque los propósitos de Dios siempre son superiores. Ahora, si deseas alinearte con sus propósitos, comienza hoy. Por invirtiendo tiempo en hacer de Dios tu mayor deleite, tu primer amor, tu supremo gozo, tu meta en la vida. Entonces vas a descubrir cuán bellos son los propósitos de Dios. Vas a amarlos, vas a alinearlos con los propósitos que Él tiene para ti. Tus propósitos con sus propósitos. Yo quisiera que oráramos entonces. Porque a lo mejor estamos como la primera gráfica. Parecía que íbamos bien, pero de repente llegó una crisis en nuestra vida y nosotros agarramos para la derecha y Dios decía, no, ese no era el camino. ¿Qué pasa cuando nos sucede eso con el Google Maps? ¿Qué es el Google Maps? ¿Qué? Redireccionando. A lo mejor vamos a necesitar que Dios nos redireccione. Va a decir, ese no era mi propósito para ti. Cuando te dice, no pensé de esa forma para ti. Pero todavía puedes regresar, redireccionar. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque, ¿sabes qué? No puedes avanzar en negarte a ti mismo, en tomar tu cruz cada día, en seguirle, si realmente no has crecido
en tu amor para con Dios, si no es tu deleite. Yo creo que es ahí donde debes ahora invertir más, en conocerlo y amarlo. Y vas a ver que lo demás va a ser algo mucho más sencillo. Vas a amar los propósitos de Dios. Y aunque sea difícil la voluntad de Dios, como el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, vas a decirle: Dios, yo ya estoy convencido. Para mí, tus propósitos siempre serán los mejores, y aquí está mi vida. Quiero para mi vida lo que tú quieres para mi vida. Si esa es su oración, vamos a hacerla juntos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Mateo 6:33 habla de cuántas palabras. Es correcto, nomás que ese es en otro sermón. Es el cuarto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás en esa dirección? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque hemos comprendido, aceptado, creído con todo nuestro corazón que tienes propósitos para nosotros. Que no estamos aquí por casualidad, por accidente, sino estamos aquí porque tú así lo quisiste. Estamos en este lugar y en este tiempo porque ese fue tu plan perfecto desde antes que naciéramos. Y tú lo pensaste, lo visualizaste y, Señor, te alegraste porque somos tu obra maestra. Gracias, Dios. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos tomado direcciones diferentes, opuestas hacia tus propósitos. Reconocemos, Señor, que hemos tomado nuestras decisiones, Señor, a veces porque creemos saber lo que es mejor para nuestras vidas, Señor. Y tú has permitido que choquemos contra pared, Señor. Tú has permitido que fracasemos, Señor, para que entendamos que necesitamos seguir tus propósitos, escuchar tu voz, Señor, que tu plan siempre será el mejor plan para nuestra vida. Y que, Señor, sin ti no podremos, Señor, jamás tener la vida plena, abundante, Señor. La vida con propósito que tú diseñaste para nosotros desde antes de nacer, Señor. Padre, hoy también, Señor, hemos entendido que necesitamos alinearnos, Señor. Necesitamos ir en la misma dirección que tú quieres llevarnos. Y para eso, Señor, primero tenemos que aprender a amarte, a deleitarnos contigo, Señor, a que tú seas el primer amor, Señor, que seas el supremo gozo, Señor, que seas nuestra meta, Señor, porque anhelemos disfrutar de tu presencia, Señor, y porque sin ti, Señor, sin tu presencia, Señor, no tendríamos razón de vivir. Ayúdanos a ser como David, Señor. A decirte, Dios, no quites jamás la presencia de tu Espíritu, Señor. Perdónanos cuando le ofendemos, cuando lo entristecemos. Ayúdanos a amarte tanto, Señor, que busquemos siempre andar en tus caminos. Pero sobre todo, amarte tanto que cada día te busquemos. Que cada día tengamos comunión contigo, que cada día amemos estar, Señor, en oración, amemos, Señor, escucharte y conocerte en tu palabra, amemos, Señor, tener tiempo a solas, pero también amemos estar como congregación aprendiendo y conociéndote, Señor. Queremos que tú seas el mayor deleite de nuestra vida, Señor, para que así nuestros propósitos y nuestros pensamientos se vayan alineando con los tuyos. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu Espíritu siga hablando en nuestros corazones en este día. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios nos bendiga a todos.
Hay enemigos por fuera. Y hay enemigos de fuera, como la adversidad, como amigos, enemigos reales. Hay enemigos internos.